Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la segunda de 3 entrevistas realizada el 16 de mayo de 2026 en nuestra pijamada editorial, en la que hablamos con Ami, escritora y creadora de contenido. Con ella charlamos sobre cómo encontró en la escritura una forma de ordenar el caos, sobre sus primeros textos en Wattpad y cómo fue ganando confianza para compartir sus historias, crear portadas, hacer contenido y formar una comunidad lectora. También hablamos de historias emocionales, de personajes intensos y de no encasillarse solo en un género. Y obviamente sus redes y su obra están linkeadas en la descripción. Y sin más dilación, esperamos que os guste la entrevista. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Creo. Ahora sí, perdón. Estaba recién conectada. Te pillamos también por la mañana por ahí, ¿no? Sí, yo la más perdida, pero que sumé mal la hora, pensé que era las 12 de la noche, pero me pillaron todavía en la cama y con pijama, como dije, Como bueno, tenía en realidad no es un pijama, pero es como ropa para dormir. que sepas que a Mabel le pasó lo mismo. Ella en vez de restar horas sumó y también pensaba que era por la noche y pasó lo mismo. También no fue por Eh, fallo mío que no calculé las horas. Me dijisteis, creo que es esta hora y yo, vale, vale. No corregí, pero bueno, no, yo nunca, creo que nunca lo consulté, solamente lo asumí, lo anuncié, no, la más perdida, pero aquí no estamos. pasa nada. Esto de todas formas queda grabado y luego lo subimos y así ya lo puede ver todo el mundo. Bueno, pues empezamos más o menos por la presentación. Para quien no te conozca, ¿quién eres y qué tipo de historias te gusta contar? Bueno, yo soy Amalia Reed, que es mi seudónimo para todo el tema literario. Ujú. De profesión yo soy ingeniera ambiental, pero de corazón, como siempre digo, soy escritora. Me gusta es contar historias de romance principalmente, pero no me cierro a ningún género. O sea, pueden ser fantasía, puede ser drama, pueden ser comedia. Incluso tengo algunas historias por ahí de ciencia ficción, incluso medio policial, misterio. O sea, básicamente en género no me cierro a nada, pero sí que siempre el origen o el corazón de mi historia va a estar en el romance. Pero como lo que rodea esta historia va a ser distinto dependiendo del contexto y como siempre digo yo, dependiendo de lo que mis personajes quieran contar. O sea, ellos Brújula. nacen en mi momento, en mi cabeza, ellos mueven todo y yo solamente soy la que pone las manos en el teclado y cuento su historia. Eso un poco de mí, ya llevo toda la vida escribiendo, pero así como dándome a conocer hace unos 4 años, un poquito después de la pandemia creo que fue, empecé en Wattpad. Ahí empecé a poner mis primeros escritos sin saber dónde me estaba metiendo, o sea, yo no sabía nada, no sabía que existía Wattpad, de hecho, lo supe casualmente por una noticia que salió acá en mi país de una escritora chilena y hablaban de Wattpad y yo, veamos qué es eso, y me puse a buscar, me pareció llamativo, al principio solamente leía, me daba un poco de vergüenza publicar algo escrito por mí, pero eh, me atreví, empecé a escribirlo, empecé a publicarlo, nadie lo leía, porque no es muy fácil darse a conocer, pero ha sido un camino bastante interesante, bastante bonito, y ya he formado una comunidad muy bonita, quien me lee, quien me escribe para decirme qué fue lo que sintió respecto a eso, así que estoy muy feliz de haber entrado en este mundo y espero no salir más, cada vez avanzando más. Hombre, al final atreverse a publicar es un paso muy importante que casi nadie da el paso atrás, yo creo. Sí, Porque sí, de todas maneras. yo también estudié ingeniería ambiental.
No te creo, mira, somos colegas, como decimos acá. Vale, pues dices que entraste en la escritura de forma de ordenar el caos de tu cabeza. ¿Qué significa realmente esto para ti? ¿En qué te ayuda a ordenar el caos? Un poco, un poco como decir lo que acababa de decir, de que mis personajes como que ellos cuentan su historia y tiene que ver con que constantemente yo estoy imaginando cosas. O sea, en la situación que yo esté, me puedo imaginar una situación en la que puedo yo estar viviendo, así como, eh, no sé, voy caminando por la calle, algo muy rutinario, voy caminando por la calle, tengo que hacer un trámite en el banco y en el banco pasa algo, no sé. Hubo un asalto, un tiroteo, ¿qué haría yo? Me escondería acá, no sé qué. En frente a una situación muy imaginaria, empiezo a crear como una historia y a veces esas historias quedan ahí un poco en mi cabeza y otras se meten tanto que necesito sacarlas de alguna manera. Y eso me pasa, no sé, escuchando una canción, viendo un videoclip de alguna canción, alguna serie que esté mirando y que alguna escena en particular desató otra historia paralela y así. Es como que mi mente no para nunca, siempre está imaginando nuevas cosas y a veces esas cosas como que derrumban todo lo demás y yo necesito sacarlo y ponerlo ahí en letras, como digo siempre. Y bueno, esa es como la idea principal, pero después pasa esto de que uno tiene que, enfrente a una idea, hacer toda una trama. Y ahí siempre pongo pues, un poquito de mí, un poquito de emociones, de lo que estoy pasando en ese momento, de lo que estoy sintiendo. Y también a veces me ayuda a verlo como con otra perspectiva, como que algo que yo esté pasando emocionalmente, lo pongo en esta historia y después al leerlo, al releerlo, como que lo veo con otro punto de vista. Entonces en realidad como que la escritura me ayuda un poco, una especie de terapia y también esta parte creativa mía, poder desarrollarla más, porque en realidad uno parte con, no sé, escuchaba a la chica anterior que hacía escaletas, ¿no? Yo jamás, mi primera historia fue una historia de romance de dos amigos que siempre había estado pensando, la empecé a escribir, escribir, escribir y no tenía ningún, era solamente lo que escribía lo que se me venía a la mente y de repente llegué a un documento que tenía unas 500 páginas y yo dije, ¿dónde va a terminar esta cosa? Tengo que darle un cierre, porque yo no sabía nada de este proceso de escaleta, de nada, yo solamente escribía. Así que también ha sido 4 años de autoaprendizaje, porque nunca he tomado un curso, nunca he hecho nada de ese tipo. Pero básicamente ese es como cuando digo que necesito ordenar mi cabeza, porque ya una vez empiezo a escribir, como que esa intensidad que está en mi cabeza baja un poco. Como que baja el volumen del mundo y se centra solo en la historia, ¿no? Eh, claro, hasta que aparece otra nueva idea y empiezo a dar vueltas y uno tiene que luchar con que te estoy escribiendo una historia y no voy a empezar otra y así. Claro, o sea, en parte yo creo que, o sea, por lo que yo interpreto que me pasa a mí, yo estoy escribiendo una historia a raíz de un sueño que tuve. Mm, Y tengo lo de la Clara del pasado lo soñó, lo disfrutó y la Clara del presente y del futuro lo está sufriendo para intentar terminar lo que empezó como un sueño que no sé cómo va a terminar. Entonces sí. es lo que tiene ser brújula en estas cosas, que te dejas llevar y hasta dónde tal, pero te genera, claro, el decir, vale, llevo 500 páginas, ¿cuándo termino yo el libro? ¿Cómo lo termino? Si no sé ni cómo termina yo. Eso, Eso mismo. Antes yo era muy así, es como mi primera historia la escribí y sin saber dónde iba a terminar. La segunda historia la escribí pensando en, ok, tengo estas alternativas, esto podría llegar a esto, haciendo una especie como de mapa, pero eh, como a medida que avanzaba, como que ya llegaba un punto, tengo que tomar una decisión. Y bueno, y después empecé a aprender un poco lo que era escaleta. No me resulta mucho todavía, así siendo muy sincera. Por eso en algún momento yo dije que yo era como más una escritora GPS, como que era más brújula, pero llegaba un momento en que tenía que recalcular
toda la historia o toda la escaleta que yo había creado, porque, no, yo siempre bromeo con esto, yo sé que muchas escritoras me van a entender que es como que los personajes hacen lo que quieren. Yo tengo un camino trazado, no sé qué, y cuando estoy escribiendo, algo pasa, una escena nueva, el diálogo fluye de otra manera, yo dije, ok, ¿y ahora cómo resuelvo esto? Entonces ahí es donde tengo que parar, recalcular, volver a ver los puntos que había dejado y así en realidad eh, me gusta más esa alternativa porque uno no se cierra un plan, deja que fluya un poco la creatividad, pero tratando de tener un objetivo, un horizonte para que tampoco se salga todo de control. Claro, qué guay. Me voy a apuntar lo de escritora GPS. Además, Lo hoy voy a patentar. volando. Vale, bueno, esto ya lo comentaste un poco, lo de que tus primeros textos fueron de Wattpad. ¿Qué es lo que recuerdas de las primeras veces que publicaste en Wattpad? ¿La comunidad, el estrés de ir publicando por primera vez? ¿Qué es lo que más recuerdas? Eh, lo que más recuerdo fue la emoción del primer comentario. O sea, mi primera historia en Wattpad la había escrito completa y me creé la cuenta sin saber cómo funcionaba nada y la subí completa. Y ahí estuve. Y después empecé a corregirla. No será casi como un repositorio documental más, porque nadie lo leía, no sabía cómo funcionaba. Después me hice redes sociales para promocionarlo porque vi que era como lo que se estaba haciendo. Eh, y seguía yo haciendo mis cambios, mi observación, hasta que un día me llegó un comentario, como al final de la historia, fue como que no, fue maravilloso, no, los amé, ¿cuándo viene la segunda parte? Y yo, oh, yo recuerdo haber llorado cuando recibí ese comentario. Fue, no, alguien leyó esto y le gustó, y oh, no, fue muy emocionante. Y claro, ahí después yo me puse a escribir otra historia que efectivamente empecé a publicar. Eh, También tenía harto avanzado y tenía como los capítulos programados, entonces no tenía esta presión de estar publicando cada cierto tiempo. Eh, pero llegó un momento en que sí, creo que de a poco fui creando más historias porque en su momento yo escribía mucho, muy rápido porque como que yo dejaba fluir nomás, no me preocupaba de ni nada, de nada en realidad, yo solamente tiraba cosas. Y, y ahí sí, creo que en algún momento yo me ponía una presión enorme cuando ya empecé a tener una cantidad de personas que leía, que no era mucha, pero uno siente como la responsabilidad de esta persona está esperando un capítulo nuevo, entonces eh, llegó un momento en que yo publicaba 3 capítulos a la semana. Y sí, se sentía una presión, pero esa misma presión me movía a yo poder tener como una rutina de escritura. Y por eso también saqué muchas historias rápido, que ahora están en borrador, que puedo ahora ya en algún momento darme el tiempo de corregir bien con todo el conocimiento que tengo. Entonces tengo muchas historias. eh, y ya también me saqué un poco de presión, de decir, no necesito estar publicando 3 veces a la semana o ni 2 veces a la semana. A veces estaba publicando 2 historias en paralelo porque pensaba que era como la forma en poder tener enganchadas a las personas, pero ya con el tiempo descubrí que cuando a alguien le gusta lo que haces, te va a esperar, te entiende. Así que ahora estuve participando en un concurso a principios de año del ONC de Wattpad, que no pasé la ronda, entonces dije, ok, ahora sí, me detengo, voy a revisar lo que era la historia, la estoy corrigiendo los primeros capítulos que alcancé a publicar y ya después más ordenadamente publicarlo, no sé, 1 vez a la semana, pero con más calma, ya no me pongo tanta presión, ya no me angustio si es que pasa mucho tiempo sin publicar. Eh, el mundo, no sé si así editorial, pero de Wattpad, de la escritura y de las redes sociales es un poco duro cuando uno desaparece. Entonces,
bueno, es lo que hay. Si uno en realidad no, además de escribir, uno tiene un trabajo, tiene otras preocupaciones. Pero ya me quité esa presión. Al principio sí, era un poquito angustiante y la idea es disfrutar el proceso también. Claro, lo que comentábamos, por ejemplo, el sábado pasado con Claudia Winchester, no sé si llegaste a ver la entrevista o la conoces, era precisamente de eso, que, por ejemplo, yo cuando leía en Wattpad, yo al principio me leí muchas historias que iban saliendo al tiempo, o sea, al momento, y llegaba un momento en el que la persona desaparecía durante 1 o 2 años y decías tú, ¿cómo me puedes dejar con la historia aquí? Y al final hay mucha gente que, yo me incluyo, dejaba de leer historias que estaban escribiéndose a leer solo terminadas por salud propia, ¿eh? Porque si no, luego yo terminaba la historia donde la había dejado esa persona y me imaginaba tropecientas mil cosas Mm, que no cuadraban con lo que la autora o autor fuera a escribir y era como mmm, que mi cerebro no lo había hecho bien. mm, Pero sé que hay mucha gente que le pasa lo mismo con los libros ya publicados. En físico, por ejemplo, nosotros tenemos un libro que es parte uno y hay gente que nos dijo, yo hasta que salga la parte 2 no me voy a leer el uno. mm, Entonces, esto es dependiendo de cada persona y al final es lo mismo que pasa en redes. Si nos obligamos a estar subiendo un reel cada 2 días, un story cada día o no sé qué, acabas tan quemado que lo que te gustaba hacer dejas de hacerlo. Y escribir por sacar algo y cumplir con las expectativas de la gente que te está leyendo, yo creo que es más perjudicial que bueno para ti como escritora. mm. Visto desde fuera, claro. Yo nunca, o sea, escribí en Wattpad, pero no tenía lectores y lo dejé, o sea, lo intenté una vez con 2 capítulos y los quité. Pero es que yo admiro mucho a las personas que escribís en Wattpad. Porque además es que hay mucha gente que dice, ¿cuándo el siguiente capítulo? ¿Cuándo el siguiente capítulo? Y así es una presión que dices tú, con esa presión no puedes que escribir. Mm. Yo no sé, yo no sé si tengo lectoras muy buenas, pero nunca me he sentido presionada. Sí, hay gente que a lo mejor no es como de tu comunidad y llega y lee tu historia y escribe cuándo va a salir, pero no, nunca me he sentido muy presionada. Sí, no sé, o puede ser que gran parte de mis historias como que se dieron a conocer en redes sociales cuando ya estaban terminadas. De hecho, tengo una tercera parte que yo sé que me he demorado un montón en sacarla de una historia de fantasía, pero simplemente en su momento yo escribía rápido y escribía capítulos muy continuos porque era como que la historia estaba ahí, solamente tenía que tener el tiempo de escribirlo y no había un tema de como de bloqueo, por decirlo así. Ahora no he podido, esa parte, esa tercera parte que yo sé que debo, no ha logrado entrar en mi cabeza y no quiero presionarme para crear algo porque no soy de ese tipo. Como Claro, que nace una historia, se desarrolla, yo siempre digo que cuando ya no puede salir de mi cabeza es porque necesita ser escrita. Pero si es una idea de que queda ahí en la mente y después al otro día se me olvida, es porque en realidad no voy a presionar, porque son ideas. Todas las personas que escribimos seguramente tenemos muchas ideas al día, pero no todas son potenciales historias. Y sí, también me pasó, creo, en algún momento que empecé a escribir una historia y al ver que no tenía lectores, como que es muy frustrante estar publicando capítulos y no tener lectores que te vayan haciendo un feedback o saber que en realidad, ¿para qué voy a estar escribiendo esto? Esa presión ya también me la quité. Ya, eh, si alguien me lee durante el proceso en que yo voy publicando, no, me lee, súper, yo voy a tratar de cumplir para que no se quede tanto tiempo esperando, todo, pero también sé que es muy difícil que tenga lectoras o lectores en el proceso por lo que dices tú, de que está el temor de que dejen la historia, que quede inconclusa. Por eso yo trato de, por ejemplo, esta historia que no pasó de ronda en el ONC, sí la voy a terminar, porque ya habían personas que lo estaban leyendo y a mí es una historia que me entusiasma seguir escribiendo. Eh, Así que me estoy ordenando para eso, pero con tiempo, con calma, para que quede bien y yo también pueda disfrutar del proceso. Pero ya no tengo esas presiones. Yo creo que es parte de la madurez del proceso.
Sí. De hecho, llegó un momento en que yo dije, voy a tener que aprender a escribir de manera continua y con una rutina sin la presión de tener que estar publicando, porque también me pasó eso en algún momento, es como, si no tengo a quién mostrarle este capítulo, como que me daba flojera escribirlo. Entonces, si yo quiero escribir un libro entero sin que nadie lo vea y sacarlo inédito, seguramente me demoraré años, porque la presión de estar publicando capítulo a capítulo hizo que yo lograra terminar muchas historias en Wattpad. Así que, por ese lado, muy bien, pero la presión con la que uno pasa, no sé, yo creo que hay que tener un equilibrio. Claro, es como la gente que tiene un examen y no es capaz de ponerse a estudiar hasta el día anterior, porque Sí, necesita esa presión de sentir que tengo el examen mañana y tengo que estudiar. Si no, no soy capaz de sentarme y estudiar. claro, funcionar mucho bajo presión. A mí me pasa mucho en general en la vida que cuando ya tengo un objetivo por cumplir, funciono mejor. Y mi objetivo en ese momento era tener un capítulo a la semana, dos capítulos a la semana, tres capítulos a la semana, depende de la historia. Entonces, si no me ponía metas de ese tipo, entonces no escribía el libro. O sea, años yo sin escribiendo historias inconclusas, relatos, cosas que quedaron ahí y no fue hasta que yo entré a Wattpad que yo terminé mi primera historia y fue como por esa, no sé si llamar presión, pero por ese objetivo de publicarlo, ahí que alguien lo leyera. Y ha sido un camino interesante, la verdad, no me arrepiento para nada, en el proceso he conocido lectoras, tanto de otros países como de mi país, no sé, muy agradable, ha sido un sentimiento muy agradable. Y también otros escritores, que tenemos un grupo de WhatsApp, porque al principio es como un camino muy solitario, no sé, al menos yo no conozco, ahora sí, pero en su momento no conocía, en mi círculo cercano de amistades, nadie era muy lector y menos escritor, entonces hay cosas con las que uno no puede compartir. Y en este camino vas conociendo personas que efectivamente te ayudan, te dan consejos, entienden esas frustraciones de repente o el síndrome del impostor, todas esas cosas que no sabes con quién conversar, las vas encontrando en este camino. Así que muchas cosas han pasado, pero rayo para la suma ha sido un bonito camino donde he encontrado incluso casi mejores amigos que es muy chistoso porque son de otro país, nunca los has podido ver, no hay un contacto físico, pero el como contacto emocional con el que te vinculas con estas personas ha sido muy bonito y nunca lo hubiese logrado si no hubiese tomado la decisión de publicar mi historia en Wattpad. Sí, al final yo creo que la comunidad lectora en sí siempre, o sea, cualquier persona que empiece en redes, en Wattpad y en otras plataformas, se hace para conseguir amigos lectores porque en tu círculo no los tienes. O sea, a mí me pasó igual, Mm, yo empecé en esto porque yo cuando estaba en el instituto no había nadie que leyera, no había nadie que escribiera. Y tienes que meterte aquí y hablar con gente de otros países y demás para encontrar que no estás sola, que no eres la rarita de clase, que no hace otra cosa que leer y escribir. Entonces, está bien que tengáis vuestro grupo de apoyo, por decirlo así, entre vosotros y de soporte emocional para demostraros que valéis. sí, Muy sí, es bonito. muy bonito, porque yo recuerdo antes, leía mucho, pero no sabía lo gratificante que podía ser leer algo y después poder comentarlo, o fangirlear ahí, chillar, no sé. Hasta que ahora, claro, tengo grupo de lectoras, tengo grupo de escritores de Wattpad, amigos que he hecho en el camino. Ha sido bonito poder compartir todo esto, tanto de lectura y escritura, con otras personas. Qué bonito. Y esto es lo que comentabas también, que decías que tus historias eran emocionales, divertidas e intensas y que te gusta llevar a los lectores o sea, te gusta llevar a los lectores entonces a una montaña rusa, que sientan lo que tú sientes en ese momento y que empaticen y que vayan entrando en esas historias que a ti se te ocurren mientras tú vas por la calle y ves que han entrado en un banco, lo que comentabas ahora. Y claro, tú
al tener la comunidad de Wattpad, realmente los comentarios, yo entiendo que es una buena comunidad, por lo que comentabas, los comentarios que recibes es realmente de que han llegado a sentir lo que tú querías transmitir, entiendo, ¿no? Sí, yo siempre era como no sé si mi sueño decirlo, pero por ejemplo, para mí un libro, cuando yo leo un libro, es un buen libro cuando me hace sentir cosas, cuando me hace llorar, cuando me hace reírme así fuerte, cuando te deja algo, eso para mí es como un 5 estrellas. Si es una muy buena trama o lo que sea, y yo no llego a sentir algo, fue un 4,5, un 4, depende de todo lo demás. Pero si yo realmente me toca la fibra en alguna parte, ya ahí ya sobrepasa otro nivel. Y yo siempre dije que eso es lo que yo quiero lograr con lo que yo cuento, ya sea del género que sea, pero finalmente es transmitir emociones. Entonces cuando llega un comentario en que me dicen eso, como, no, que fue increíble, que lloré, me reí, me enojé, todo eso es justamente lo que yo quería lograr. Así que, no sé, esos son los comentarios más bonitos que me han llegado. Qué bonito. Bueno, y aparte, además de escribir, aprendiste a diseñar portadas y crear contenido para redes, como documentabas, que te tuviste que hacer las Sí. redes y demás. ¿Disfrutas de la parte del proceso de crear portadas, contenido y demás, o sigue siendo un trámite? O sea, sobre todo la parte de... Eh, Respecto a lo de crear portadas, en realidad es como una parte media obligatoria cuando uno publica en Wattpad, tratar de hacer una portada que sea llamativa, que no estemos usando ni inteligencia artificial, que no estemos robando trabajo. Entonces aprendí a usar Illustrator, ahora ya Canva, soy experta. Y no solamente el hecho de usar las herramientas, sino de poder traer un concepto que tienes en tu mente a lo poco que yo sé diseñar. He tenido oportunidad de trabajar con algunas ilustradoras que también me han dicho como que tengo buenas ideas porque, no sé, transmito bien lo que quiero. Ahí está. Y sí, puede ser que disfrute esa parte de diseñar portadas. A veces me frustro bastante porque tengo una creatividad muy grande y como que lo que yo quiero, lo que yo visualizo de portada, no lo logro hacer con las herramientas que tengo. Entonces tengo que bajar un poco el escalón y ahí empieza la frustración. Pero esa parte sigue siendo disfrutable el proceso. La parte de redes sociales, me gusta interactuar, me gusta subir historias contando mi vida, hacer este tipo de cosas. Lo que no me gusta es promocionar. Todavía estoy tratando de buscar el equilibrio ahí de cómo darme a conocer mi historia a personas que no me conocen. Es agotador, los algoritmos de redes sociales son muy cambiantes, alguien, bueno, yo estuve más o menos, antes era mucho más activa, ahora, después de temas personales como que me alejé un poco y ahora estoy tratando de volver, pero eso sí es un poco frustrante, entonces estoy tratando de buscar la manera de disfrutar ese proceso también, de crear contenido que a lo mejor sí me guste crear, sí no sea un trabajo extra, eh, todavía no lo encuentro, pero estoy en eso. Pero en general sí, todo lo que yo he aprendido, disfruto bien el proceso. Creo que los únicos procesos hasta ahora que no disfruto son promocionar y corregir. Son como los más odiados. Claro, al final es lo que comentabas antes, el sentirse obligado a tener que subir contenido, que no lo subas, que se penaliza, porque al final el algoritmo funciona como funciona, te pone una presión encima que te quita las ganas de seguir ahí. Mm. Lo entiendo, pero sí que es verdad que el tema de promocionar, ay, que se me cayó un gato aquí. El tema de promocionar lo entiendo, porque nosotros nos cuesta el promocionar el libro también, porque dices, ¿dónde está el límite entre ser un pesado y que realmente el libro llegue a la gente que debería llegarle? Porque al final tienes que promocionarlo, te guste o no te guste, Sí. es una tarea que hay que hacer y subir contenido igualmente y demás. Y me choca eso que dices porque realmente en el otro, o sea, en Wattpad, por ejemplo, el tener la presión de publicar te ayuda
pero en redes sociales tener la presión de publicar contenido no te gusta. O Sí, los dos lados. claro, es que son quizá objetivos distintos, porque tener la presión de publicar es, es porque alguien lo está esperando. Y tú publicas y obtienes un resultado inmediato a la persona que lo leyó, que comentó, que le dio un like, aunque sea uno, yo siempre he dicho, aunque sea una persona que me lea y esté esperando, yo voy a seguir escribiendo. No necesito que sean muchos los que me comenten para yo tener esa presión de seguir publicando historias. No así en redes sociales, en el que de repente uno crea contenido, publica y no se ve el resultado inmediato. Entonces, esa es la contra lo que hay que luchar, contra lo que hay que aceptar también, que sabemos que las redes son así. Y yo creo que por eso, claro, gusta más una presión que la otra, por decirlo así, porque más que nada por el resultado que obtienes. Sí, una tiene un refuerzo positivo que la otra no. Exacto. O sea, claramente cuando uno, o sea, yo he logrado hacer esta comunidad o encontrar personas que llegan a mis libros y que se han mantenido gracias a las redes sociales, o sea, es obvio. Y casualmente en su momento, la historia, o sea, el contenido que se hizo viral, que logró que mis historias fueran más leídas, fueron contenidos que yo hice casi como porque estaba aburrida, porque había que subir algo, o porque hasta porque me dio risa, o lo encontré muy tierno. No era algo como que yo había pensado mucho, que había preparado, entonces como, la verdad es que uno no logra encontrar el equilibrio, pero agradecida de que al menos haya tenido algunas publicaciones que ayudaron a sumar más personas que lleguen a mi historia. Eh, pero no ha pasado últimamente. Ha sido difícil, sobre todo ahora que ya di un paso más y quise explorar cómo funciona Amazon, eh, con dos libros que tuve en Wattpad, que ya no están en Wattpad y quise probar cómo funcionaba en Amazon y hay que seguir y de hecho es una... Es como volver de empezar de cero, porque apuntas a otro público, a otras personas. Así que ahí estoy. En realidad estoy recién partiendo esta parte, esta nueva parte, por decirlo así. A ver, es que al final es un proceso de mucha constancia, de estar ahí y hacerlo aunque no funcione, seguir, porque el día que funcione habrá sido porque hoy lo hiciste aunque no funcionara. Y Claro, tal cual. lo que comentas de que funcione un vídeo que no preparaste, que estabas en pijama en tu casa, subiste un vídeo porque te hizo gracia y luego estás horas editando un vídeo, lo subes y no funciona, yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo otra cuenta mía personal y hice un vídeo de risa en el sofá y tiene miles de visualizaciones, comentarios, likes. Y luego me preparo uno durante horas, lo edito y tal, y no llega a 100. Esto Mm, es el algoritmo, sí, tampoco es 100% por el contenido, es por patata. O sea, es lo que claro. sale. La suerte, la constancia, porque eh, no sé cómo estará, ahora estoy tratando de investigar cómo están funcionando los algoritmos últimamente, pero en su momento era la constancia, subir todos los días, subir arte, no sé qué, Ahora parece ser ahora el que, algoritmo es otra cosa y así, dependiendo de la plataforma, por lo que tengo entendido, en sí. TikTok sigue siendo la constancia y en Instagram ahora mismo tus posts compiten con tus propios posts. Si subes un post hoy y otro mañana van a estar compitiendo. Hay que dejar 2, 3 días entre medias y cosas. Sí, claro, Hay que tener ese paciencia. tipo de detalle he estado, porque en realidad las redes sociales es un constante aprendizaje, estar mirando qué es lo que funciona y dependiendo de tu propia, al menos como que no hay una manera de entenderlo hasta que tú te das cuenta cómo se va interactuando tú misma. O sea, yo me quedé mirando este video y ahora me salen muchos videos de este mismo tipo. Entonces el algoritmo seguramente ahora premia más la retención que las reacciones. Y así, y cuando tú ya lograste entenderlo, cambia. Es terrible, pero me quedo con lo bueno, me quedo con que en algún momento funcionó, me quedo con que llegaron muchas personitas a leer mi historia, que les gustó, y que se han quedado. A pesar de que desaparecí como un año y medio, 2 años,
se han quedado y ahí me han tenido paciencia. Qué bueno. Bueno, y ya por las últimas preguntas, si alguien entra ahora en en tu comunidad lectora, en tus redes sociales y demás, ¿qué es lo que se puede encontrar? No te gusta promocionarte, pero es un poco de promoción para que la gente tenga ganas de seguirte. Estoy tratando de volver a como era antes, como la Amy chistosa, que contaba un poco de su día a día, que era más humor en historias, por ejemplo, de Instagram. Y bueno, sí, siempre va a encontrar historias emocionales, de romance, un romance bonito, pero siempre con algo de drama, algo de comedia. O sea, siempre va a encontrar una manera de emocionarse con mis historias. Y no sé qué más, como a mí como persona es una persona con la que pueden interactuar, me pueden escribir, yo siempre respondo, incluso me pueden contar cosas personales. La verdad es que me he encontrado personas muy bonitas que a partir de algo de la historia que leyeron, me cuentan algo personal y es como una amiga más, Ujú. si quieren verlo de esa manera. Eso, no sé qué más. A mí de amiga, literal. Tu nombre Sí, es... Qué sí, guay. puede ser. Eso sí, y yo, bueno, algo que desde un inicio pensé es lo difícil que es como, bueno, ya no es tanto, pero lo difícil que es incentivar la lectura por temas de recursos, por temas económicos. Entonces, a pesar, o sea, o además de que yo empecé a incursionar en esto en Amazon por un tema comercial, yo creo que siempre voy a seguir publicando historias en Wattpad, porque mi interés también es que hayan personas que, si no tienen recursos, puedan acceder a esta plataforma que es gratis, que pueden leer historias, a pesar de los comentarios que existen, lo que sea, es una herramienta que permite fomentar la lectura y la creatividad y todo eso. Entonces, yo creo que nunca me voy a ir de Wattpad, ya no voy a estar tan activa, pero siempre voy a estar ahí. Y ahora que nos quedan unos minutitos, esto ya es a modo personal. ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de empezar o que quiere empezar pero le da vergüenza? Eh, que no le dé vergüenza, que se atreva, no, que se atreva, que no hay una, no hay una receta, no hay un secreto, no hay algo que yo pueda decir más que es mejor atreverse a que pasen los años y decir por qué no lo hice antes, que es algo que yo me cuestiono mucho. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo? ¿Por qué no hice tal cosa? Entonces, como consejo en general, no solamente por alguien que está empezando la escritura, sino algo, cualquier cosa que quiera empezar o cualquier cosa que quiera hacer, es el mañana va a ocurrir igual. Mejor hazlo o mejor que ocurra con algo que tú realmente quieras hacer. Bien dicho. Sí, señor. Sí, al final es lo que comentábamos también antes con Mabel. Es mejor hacerlo y arrepentirse que arrepentirse de no haberlo hecho. Exacto, es que eso es lo que uno tiene que tener en mente para todo cuando viene el síndrome del impostor. Es como, por lo menos me atreví, lo hice, funcionó o no funcionó, ya es un resultado, pero por lo menos yo me quedo tranquila con que hice lo que quería hacer y no me voy a arrepentir de no haberlo hecho, porque la incertidumbre es lo peor. La Efectivamente. incertidumbre de qué hubiese pasado, sí, yo creo que es la sensación más terrible que un ser humano pueda sentir. Y Mejor hacerlo, mejor ir de frente. te acordarás siempre qué hubiera pasado y estarás ahí toda la vida dándole vueltas a... Exacto, Sí. exacto, exacto. Y como nos quedan unos minutitos, ¿qué libro, autor o autora te ha marcado mucho? Hoy me cuesta siempre tener como cosas favoritas, así como un libro favorito, porque, Ah, no tiene por qué o ser, una autora favorita. no tiene por qué ser el favorito, sino que lo hayas visto y hayas dicho, me ha gustado porque me ha recordado mi infancia o esta persona como escribe me ha motivado a mí a que escribir, aunque no sea Mm, mi favorito.
Qué difícil. Porque yo tengo Eh, mucho. Quizás, el primer libro que se me viene a la mente es Los dos amores de mi vida, de Taylor Jenkins Reid. Ese sí me marcó en un momento muy particular porque me dio a entender como cosas que me estaban pasando a mí en ese momento. Bueno, y además me encanta ella como autora, la forma que tiene de escribir, eh, es como los tres libros que he leído siempre me han marcado, pero esa particularmente me marcó mucho por el contenido, o sea, la trama que tenía esta historia eh, de cómo se relacionan las parejas, cómo uno avanza en una relación y cambia también. O sea, uno puede estar en una relación mucho tiempo, pero uno como persona también evoluciona dentro de la relación. Claro, Yo diría que ese es como el que me ha marcado de alguna manera en los últimos años, pero pues fue algo pues netamente muy personal. Quizás lo hubiese leído en otro momento, no me hubiese marcado de la misma forma. Y bueno, y eso tiene los libros, de que a veces sí, hay un libro específico para el momento tuyo y lo sientes de manera distinta cuando lo lees o cuando lo relees por alguna sensación o emoción con la que estés lidiando. Así exacto. que en ese sentido, ese sería el mío. Me lo apunto, no me lo he leído, pero me lo apunto también. Aparte de apuntarme, el echarle un ojo a tus libros, porque ahora me quedan ganas. Yo ya lo digo, al final salimos de aquí todos con un carro de la cesta y no Sí. vamos a comprar. Pero sí, pues me gustó mucho. No sé si hay alguien que quiera hacer una preguntilla rápida, que esté por aquí, que se haya quedado con dudas, o si quieres tú comentar algo que creas que no hemos hablado, porque hemos hablado muchas cosas. No, no sé. Ahí dar un saludo, no sé, un cariño muy grande a quienes se conectaron ahora a verme, que son parte de mi comunidad de lectora, parte de comunidad de Wattpad. Ahí estuvieran poniéndole corazoncito. Perdón por equivocarme de horario, No pasa nada. tanto que me programé, pero aquí están. Y eso, gracias por la paciencia, por esperarme y por querer mis historias, tanto como las quiero yo. Ay, qué bonito. Yo me siento una de tu comunidad ya. Esperemos. Pues nada, muchas gracias por pasarte por aquí de imprevisto, porque en realidad pensabas que era por la noche. Bastante que tenías Sí. suerte de que estabas en casa y en pijama. Y pues este ratito que hemos estado aprendiendo y charlando contigo, que ha estado muy bien, la verdad. Y encantada de Sí. conocerte. Muchas gracias por la oportunidad, la invitación, por este espacio. Creo que es la primera vez que hago algo de este tipo, de poder comentar como mi experiencia de escritora. Ahí, qué linda las chicas que escriben. Y gracias por conocernos, en realidad. Muchas gracias, agradecida también de conocerte a ti. Genial, entonces pues nada, vemos a ver si más adelante vuelves a sacar un libro si quieres venirte por aquí, estás más que invitada. Sí, Y estoy ahí tratando de podemos incursionar retomar. distintos tipos de publicación, así que ahí ya pasé por Wattpad, ya pasé ahora por la autopublicación en Amazon, estoy viendo otros tipos de editoriales, así que quiero incursionar en todos los aspectos, así que puede que estemos ahí más en contacto. Ay, genial. Pues nada, muchas gracias entonces y vamos a pasar a la siguiente entrevista, que ya es la última. Y lo dicho, luego ya te pasamos el vídeo y ahí puedes ver toda la entrevista, ¿vale? Pues muchas Súper, gracias. muchas gracias, Di. Chao. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada.